Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué tenemos tendencia a lo malo? Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el que hace justicia, el que hace injusticia, recibirá la injusticia que haga, o sea, mal. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor, no como los que quieren agradar o complacer a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, porque Él levanta juicio sobre toda injusticia, sabiendo que del Señor recibiremos la bendición. Escrito está en la primera carta a los Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 3. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en los deseos de la carne, haciendo los pensamientos y la voluntad de la carne, muertos en delitos y pecados, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escucha con atención, porque en la enseñanza anterior nos decía el Señor que los que se apartan de Él, pues sencillamente van en pos de Satanás. Y dice aquí el apóstol Pablo que estas personas son igual al príncipe de la potestad del aire, o sea, son iguales al soberano que domina las regiones celestes, eso quiere decir potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, el espíritu se refiere a Satanás, que ahora opera quiere decir someter a los hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir que admiten a Satanás, es admitido por todo el mundo, porque pues cada uno tenemos una conciencia y sabemos cuándo obramos mal. Y la intención es que cuando nosotros nos demos cuenta que estamos obrando mal, nos devolvamos en arrepentimiento a Dios. Pero si no te vuelves, pues sencillamente entonces estás admitiendo que a Satanás, que te someta a Satanás. Por eso dice, viviendo en los deseos de la carne, en la concupiscencia de la carne, haciendo los pensamientos y la voluntad de la carne, la voluntad de la concupiscencia, muertos en delitos y pecados, esclavos de Satanás, muertos espiritualmente para obrar irracionalmente, escúchalo bien, en delitos y en pecados, siendo por naturaleza hijos de ira, ya que son desobedientes y Dios los va a castigar en juicios, lo mismo que los demás, lo mismo que todas las personas que están en el mundo y son desobedientes a Dios. De allí que la vida sea dura y sea difícil. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Mira, aquí dice el apóstol Pablo que tuvo la buena intención de ir
a visitar a sus hermanos, a Tesalónica. Pero Satanás los estorbó. O sea, Satanás obra dificultades, obra impedimentos cuando las personas quieren hacer un bien. Y si eso hace con los que creemos en Dios, pues mucho más con los que están incrédulos a Dios. Escúchalo bien. De allí que a muchos las cosas en el mundo no se les dé. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira, aquí en el libro de los apóstoles se refiere a un hermano que quiso vender una tierra que tenía para darla a los apóstoles para que ellos la repartieran a los hermanos más necesitados de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Dice aquí el apóstol Pedro, refiriéndose a esta persona: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué hizo Ananías? Pues que se había comprometido a dar el precio de la venta de esa heredad y después se arrepintió y sacó y restó de ese precio para quedarse él con esa plata. Entonces le dice el apóstol Pedro: no nos has mentido a nosotros, le has mentido al Espíritu Santo, porque estaba en el corazón del Señor que ya tú te habías comprometido a bendecir a su pueblo con esos dineros. Y lo que hiciste fue sustraer del precio. Eso se le constituyó en mentira y en pecado. Y allí que le causó también la muerte. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 6 al 10. Cierto mago, falso profeta, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mira, este pasaje es muy hermoso y muy bueno para que te des cuenta de las verdaderas intenciones de Satanás. Dice aquí en el libro de los Hechos que cierto mago, falso profeta, o sea, esas personas que hacen pacto con Satanás y que practican la adivinación, a los que recurren mucha gente del mundo. Escúchalo bien. Estaba con un procónsul, o sea, con un gobernador de una provincia de Roma llamado Sergio Paulo, que era un varón prudente, o sea, era una persona de autoridad, de respeto, de templanza y de moderación. Y dice que Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Escúchalo bien. Pero les resistía Elimas, el mago. ¿Por qué? Porque estaba obrando en función de Satanás. Y él rechazaba y contradecía la palabra que le compartía Pablo y Bernabé a este varón Saulo, que eso es lo que hace los que hacen pacto con Satanás, rechazar y contradecir la palabra de Dios en las personas. Escúchalo bien. De allí que eso es prácticamente como que se hicieran pacto a través de esta gente con el mismo diablo. Y dice que procurando apartar de la fe, porque eso hacen estos falsos profetas, apartar de la fe a la gente de Dios, porque los llevan a hacer cosas muy diferentes a las que verdaderamente Dios estima en las Sagradas Escrituras. Entonces dice que procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en este mago los ojos, le dijo: Oh, lleno de todo engaño, mira, porque está en fusión de Satanás, lleno de toda mentira. Satanás es mentiroso y padre de la mentira.
de toda maldad, mira, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, porque si Dios es justicia, el diablo es injusticia, y todos los que obren en función de Satanás, pues no van a ser justos, van a ser personas injustas. Le dice Pablo, no cesarás de trastornar, de estorbar y de impedir los caminos rectos del Señor, porque esos son los caminos de Dios, rectos, justos. Y lo que hace Satanás a través de sus falsos profetas es estorbarle a la gente e impedir que lleguen a los caminos del Señor. Mira, tremendo. Y te está hablando Dios para que pongas cuidado a la palabra, para que por lo menos cuando te quieran compartir en el nombre del Señor, pues prestes atención. Tú tienes espíritu, tienes raciocinio, tienes la manera de meditar y de considerar si las palabras que te están hablando, que te están compartiendo, tienen sentido, tienen razón. Y asimismo, pues las aceptas o no las aceptas, que definitivamente eso es lo que quiere Dios. La gente acepta herejías, acepta falsas doctrinas, acepta cualquiera que les vaya a hablar de Dios, pero nunca tienen la manera de meditar hasta dónde esas palabras son ciertas. Y el decir de ellos, no, pues es que a nosotros nos gusta oír todo lo que sea en el nombre de Dios. Y así como lo oyen, así lo reciben, y resulta que pues están recibiendo malas enseñanzas, están recibiendo engaños, mentiras. Por eso, para terminar este mensaje de hoy, el Señor dice aquí en el profeta Jeremías, capítulo 2, versos 5 y 19. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Tus rebeldías te condenarán y tu maldad te castigará. Tremendo, mira. Entonces dice aquí el Señor a través de boca de Jeremías, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí? Mira, el Señor te está preguntando a todos los que escuchan, ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? Sabe pues y ve, sepan cuán malo y amargo, cuán malo y de mal sabor es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, es el haberte apartado y ausentado de la presencia del Señor, siendo que Él es tu creador, Él es el que te da la provisión de todas las cosas, Él es el que te sustenta, por la misericordia de Dios vives. ¿De qué será que no tienes tú de la mano de Dios? Imagínate. Y dice, y faltar mi temor en ti. Mira, las personas que se alejan de Dios es porque sencillamente no tienen temor de los juicios de Dios, que son justos y verdaderos, porque Él lo hace por todo conocimiento en los pecados de cada persona. Dios jamás se equivocará allí cuando entras en aflicción, en angustia, en calamidad, en adversidad, porque el Señor sencillamente lo que está haciendo es levantar juicio sobre tus malas obras. Y dice el Señor, tus rebeldías te condenarán y tu maldad te castigará. Entonces dice, tu desobediencia te condenarán al diablo y tu maldad te castigará. El diablo es látigo de Dios para castigar la maldad de las personas cuando se alejan de Él. Y está dentro de esa maldad tus errores, tus equivocaciones, tus faltas, tus culpas, que se constituyen en pecado contra tu prójimo. Entonces, por favor, mira, estas dos enseñanzas han sido muy importantes. Yo ruego que las personas que lleguen por primera vez a escuchar, que mediten, le pongan mucho cuidado a lo que les habla Dios. Que el Señor los llene de gracia y de salvación, paz y gozo para cada familia. Amén, amén y amén.